Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra clase número 11, de presentación de proyectos. Hoy día vamos a estar viendo cómo comenzar nuestra animación. La idea es poder hacerlo con unas herramientas bien sencillas porque tenemos un tiempo breve, también comprender que este es un plus a nuestra presentación de proyectos, ¿cierto? Tener un objeto animado. También tratar de ser creativos al momento de mezclar las herramientas para lograr los efectos que queremos, ¿ya? Hay algunas técnicas que podemos utilizar, más bien las herramientas están, pero en nosotros está la capacidad de poder utilizarlas de forma creativa. ¿Me están escuchando o no? Se Parece que quedó, se quedó pegada en sí, segundo. se me fue la conexión un segundo. Les decía que, bueno, el programa tiene una versatilidad, millones de herramientas, una amplitud gigante, After Effects para hacer cualquier tipo de efecto, pero nosotros estamos abordando una parte muy pequeñita, vamos a utilizar herramientas específicas y vamos a aportar ahí al uso creativo que le vamos a dar a estas herramientas para obtener animaciones más o menos interesantes que podamos utilizar con una performance un poquito mejor que las que podemos realizar en Premiere. Ya recordemos que en Premiere también podemos hacer algunas. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí en nuestra plataforma, porque me parece que algunos no vieron la disponibilidad que tenemos acá de unos materiales. A ver, vamos a abrir aquí. Tenemos entonces en nuestra unidad 2, hoy día estamos en animación número 1, sin embargo, en la clase anterior tenemos unos videos de apoyo para comenzar ya a ver la interfaz. Tenemos aquí algunos ejemplos de capas que podemos crear o de objetos que podemos crear en After Effects. También tenemos aquí una animación básica a través del uso de capas, y aquí tenemos una animación un poquito más, con más elementos, ¿ya? Pero sin embargo todavía estamos en una idea más bien básica de cómo armar. Entonces, hoy día vamos a utilizar esta clase para poder introducir todos estos videos, porque parece que no han sido vistos por todos, pero les sirve de material de apoyo y también el uso de esta clase como un material de apoyo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a compartir primero la plataforma de Illustrator, porque desde ahí estamos trayendo nuestros objetos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí nos comentaba Valentina que ella trató de disponer sus elementos y no le aparecían en la misma forma en After. Así que vamos a partir de cero. ¿Ya? Aquí yo tengo ya un archivo creado. ¿Ya? Entonces, para crear un archivo, también a lo mejor sería una buena idea partir no desde un archivo tamaño carta, sino que vamos a crear un archivo nuevo, y este archivo lo vamos a crear en base a una película o video, porque en general eso es lo que vamos a hacer un pequeño video con una animación. Entonces aquí tenemos la opción HDTV 1080 por 1920, que es el formato Full HD. Ya está configurado, entonces al hacerle clic se van a dar cuenta que aparece esta forma con estos márgenes que nos ayudan a indicar cuál es el lugar centro y cuáles son los márgenes que podemos utilizar para poder proporcionar nuestro elemento dentro de un formato. ¿Ya? Aquí yo entonces puse esta marca, ¿cierto? Este objeto, y lo separé en capas. ¿Ya? Cuando uno lo tiene todo junto, ¿ya? Idealmente es organizarlos cada uno en una capa. ¿Ya? El orden da igual si es que yo lo coloco primero o después algún elemento, la idea es que todos estén separados en capas independientes. ¿Ya? A lo mejor aquí podemos renombrar estas capas porque al momento de llevarlo a After, el programa va a reconocer el nombre de la capa. ¿Ya? Entonces, si nosotros después, como vamos a tener muchos elementos, nos cuesta colocarlos o organizarlos, los vamos a ir utilizando acá. ¿Ya? Entonces vamos a ir colocando aquí nombres, por ejemplo, algún nombre que yo pueda identificar, porque si tenemos una marca que tiene muchos elementos, la idea es que yo pueda identificar. ¿Ya? Entonces aquí le podemos poner un nombre. No lo voy a hacer en estos momentos porque yo ya lo tengo importado. Voy a
Voy a volver hacia atrás a ver si por ahí puedo organizarse. Digan, yo fui separando un objeto, ya tengo 3 capas creadas, entonces voy a seleccionar aquí estos 3, los corto, y con la tecla Control Shift V los pego en el mismo lugar, ¿ya? Y así puedo agilizar un poquito el trabajo. Control X, voy a volver a crear ahí, Control Shift V y se pega en el mismo lugar. Así hasta que termina de separar todos los elementos. Trabajar en pantalla es un poco más lento, así que ahí sí. Pues me demoro un poco explicando los ejercicios, ¿ya? Entonces aquí tenemos todos los elementos que conforman nuestra marca. Vamos a guardarlo, archivo, guardar, voy a aprovechar de ahora sí renombrar, les voy a poner números. Ahí le puse números para yo organizarme y voy a guardar. Ahora, ¿cómo llevo este elemento que ya lo tengo confeccionado a After Effects? Vamos a abrir aquí After Effects y lo vamos a abrir desde cero. Así que voy a crear aquí un archivo nuevo, un nuevo proyecto. No voy a guardar los cambios anteriores porque solamente estaba practicando y vamos a conocer un poco la interfaz. Una vez que nosotros creamos un nuevo proyecto, lo importante es, al crear el proyecto, no se nos va a pedir datos de configuración, sino que al crear la composición, ahí es donde vamos a configurar nuestro tamaño de archivo, ¿ya? Entonces vamos a fijarnos también que estemos trabajando en un formato o en una interfaz que esté estandarizada, ¿ya? Aquí yo voy a colocar ahí. Se fijan que al presionar cambia la forma en que se organizan las ventanas. Entonces yo voy a trabajar aquí siempre en estándar para que siempre me aparezcan los mismos elementos que a ustedes. ¿Ya? Podemos ahí editar el espacio de trabajo o guardarlo, ¿ya? Pero una visualización estándar está bien. Ahora, si voy explicando cosas y ustedes no comprenden o no os queda clara la explicación, idealmente me fueran comentando para que después sí lo puedan utilizar. ¿Ya? Entonces tenemos el panel donde vamos a colocar nuestros elementos. Al contrario de Premiere, los poníamos acá abajo, ¿cierto? Acá en After lo vamos a colocar en esta ventana que se llama Proyecto, ¿ya? Nosotros podemos tener varias composiciones dentro del mismo proyecto. Pensemos que el proyecto es más bien como una biblioteca de cosas, ¿ya? Entonces podemos tener varias composiciones. Aquí abajo van a estar las capas que van a componer las capas que van a ser parte de la nueva composición, ¿ya? Y aquí está la línea de tiempo y acá van a empezar a aparecer otras herramientas en relación a lo que vayamos seleccionando. Y las herramientas que principalmente nosotros veíamos en este sector, en Premiere, ahora están acá arriba. Acá arriba tenemos para poder cortar, para poder crear objetos, textos, etc. ¿Ya? Entonces, en definitiva, este es más o menos el funcionamiento del programa. Entonces, para partir, crear un nuevo proyecto, sin embargo, siempre tenemos que tener composiciones para hacer algo, o bien partir de un objeto que ya esté creado, como por ejemplo un archivo de Illustrator, o un archivo PSD, o un video que tengamos, o una foto. ¿Ya? Podemos partir de algún material. Entonces yo voy a partir, en este caso, de un material, porque yo ya hice mi Illustrator, así que voy a colocar aquí. Y voy a abrir el archivo que se llama Remolino, que es el que vimos recién. Lo voy a colocar y al importarlo, lo voy a importar como composición. Y lo voy a colocar según el tamaño de capa. ¿Por qué elijo tamaño de capa y no tamaño de documento? El tamaño de capa me permite que cada vez que yo selecciono un elemento, se selecciona el espacio pequeñito del elemento, y si coloco tamaño de documento, si selecciono un elemento, se selecciona el cuadrado completo del documento. Vamos a ver las dos opciones. Vamos a partir por tamaño de documento, que no es lo correcto porque es mucho más complejo utilizar. Ahí lo estoy importando.
cada vez que yo importo algún elemento, fíjense ahí, yo tengo este remolino gigante aquí que me quedó, porque reconoce, ¿cierto?, el tamaño del archivo. Voy a colocar aquí con la lupa para alejarme. Y aquí vamos a seleccionar el cursor para poder mover. Ahí estoy moviendo mi remolino. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se me abrió un remolino y un remolino 2. Debe ser porque yo igual estaba ya trabajando con él. ¿Ya? Pero cada vez que coloco un elemento, siempre se crea esto que es la composición. Se fijan ahí dice composición y se crea además una carpeta con todas las capas que yo estuve trabajando. Entonces, cuando yo trabajo en mi composición, no es que tenga que traer la carpeta de capas hacia abajo, ¿ya? Y colocarlos acá, sino que yo tengo que trabajar en la composición. ¿Ya? Aquí está mi composición, la puedo tirar acá a la línea de tiempo. Sin embargo, podría hacer doble clic y también ahí adentro están las capas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, cuando coloco un elemento que viene desde afuera, como un Illustrator, lo importante es integrarla, pero integrarla no como una composición del tamaño de capa, sino que del tamaño, o sea, del tamaño de la mesa de trabajo, sino que el tamaño de capa, porque fíjense ahí si selecciono este elemento, que es la capa número 8, se me selecciona un cuadrado gigante, que es del tamaño del área de trabajo. Lo mismo pasa con los demás, entonces después es más torpe para poder trabajar, ¿se fijan? Entonces vamos a deshacer este proyecto. Voy a crear, no voy a guardar ahí, y voy a crear uno nuevo. Voy a volver ahí a compartir. Porque se me ha cerrado todo. ¿Vamos comprendiendo un poco cómo es la lógica de After? Sí, profe. Ya, es importante que si no queda claro algo, me lo vayan volviendo a preguntar, porque el funcionamiento es un poco distinto. Voy a volver a compartir para que sigamos viendo. Entonces aquí nuevamente se abrió mi documento y aquí, bueno, esto es lo primero que ustedes se van a encontrar cada vez que abran After Effects. Entonces lo importante es crear un nuevo proyecto. No nos pregunta dónde, ni dónde va a estar guardado, nada. ¿Ya? No nos pregunta al comienzo, así que tenemos que hacerlo hacia el final. Entonces siempre que partamos por un trabajo podemos crear una nueva composición o partir desde un archivo. En este caso voy a partir de una nueva composición, para que aprovechemos también de configurar los tamaños. En este caso voy a ponerle un nombre, ¿cierto? Voy a poner animación logo. O símbolo, en realidad, porque es un símbolo. Aquí configuramos el tamaño HDTV 1080 con 25 píxeles, 25 fotogramas por segundo, que es el mismo que utilizamos en Premiere. Y colocamos la duración. ¿Cuánto queremos que dure esta animación? Entonces acá hay que tener cuidado porque en realidad estos no son los segundos, sino que estos son los segundos. Entonces hasta el momento mi composición está durando 40 segundos. ¿Ya? Y podemos seleccionar el color de fondo que nosotros queramos como base para toda la animación. Entonces yo lo voy a dejar de color blanco ahí. Y aquí tengo en vista mi primera composición, que en este caso está vacía, no tiene ninguna capa, ningún elemento, pero sí tiene una línea de tiempo ya activa. Tiene también aquí para poder acercarme o alejarme de la línea de tiempo. Y tenemos también este espacio, que es como el área que uno va a visualizar cuando presione ahí para poder ver el video. Si ustedes se fijan, no hay para poner play en estos espacios, sino que el play está en otra ventana, está por acá, aquí, previsualización, ahí estaría el play, y este es el espacio que yo quiero
colocar en trabajo, ¿cierto? Este es el espacio que yo quiero que se visualice, para no estar visualizando constantemente toda la animación, ¿ya? Toda la línea de tiempo, sino que este espacio es como lo que yo voy a renderizar para poder ver cómo me va quedando. ¿Ya? A veces quizás vamos a necesitar poner toda la línea de tiempo, otras veces quizás vamos a poner solamente un trozo. Ya, lo mismo pasa cuando exportemos el archivo, tenemos que seleccionar esta área de trabajo y esto va a ser lo que se va a exportar, ¿ya? Lo que se va a convertir en el video final. ¿Ya? Eso es importante saber para qué sirve este elemento. Bien, entonces aquí partimos de una composición, ¿ya? Aquí tenemos nuestra primera animación, que si hacemos doble clic nos vamos a dar cuenta que estamos entrando a esta nueva composición, ¿ya? No, como no tiene elementos es difícil de visualizar, pero una vez que ya tenemos la animación la podemos colocar aquí, ¿ya? Podemos arrastrar esta animación a nuestro lugar. ¿Ya? Entonces yo voy a incorporar, partiendo con esta composición, voy a incorporar el archivo de Illustrator. ¿Ya? Si queremos crear una nueva composición, lo podemos hacer desde aquí, o fíjense que siempre acá podemos volver ahí a crear otra composición. Entonces voy a incorporar más elementos. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí en la ventana de proyecto y voy a colocar mi remolino. Ahí. Y me pregunta que lo voy a importar como una composición y lo voy a colocar al tamaño de la capa. ¿Ya? No al tamaño del documento, sino que al tamaño de la capa. Aceptar. Y aquí se ha creado mi remolino, que es el archivo de Illustrator, en una composición, y anexo a ello tengo todas las capas que componen ese remolino. ¿Ya? Pero en definitiva, lo que no hay que hacer es tomar esta carpeta y llevarla acá. Y pensar que desde aquí voy a animar, porque fíjense que me ha colocado todo al centro. ¿Ya? Tengo todas las capas, pero todas juntas. ¿Ya? Porque yo lo que hice fue arrastrar la carpeta. Entonces la carpeta, en general, la lógica de trabajo es juntar todo esto. Voy a volver a importar, me había ido hacia atrás. Así que la composición es la que recoge todas estas capas en esta composición. Entonces la composición bien puede ser la que yo coloque en la línea de tiempo abajo. ¿Ya? Sin embargo, si yo la abro, esta no tiene las capas, no se ven. ¿Ya? Y es porque aquí vamos a entender una lógica que hace el programa. La composición adentro tiene las capas, ¿ya? Pero a su vez la composición se puede colocar en la línea de tiempo de forma individual. Esto es muy parecido a cuando creábamos una secuencia en Premiere. ¿Se acuerdan? Que creaba una secuencia que tenía sus características interiores, pero a su vez la secuencia se podía colocar también en la línea de tiempo. No sé si recuerdan esa lógica de organización que hacíamos en Premiere. Sí, profe. Ya. Entonces, partiendo con esa lógica, vamos a utilizar la composición. Ahí vamos a abrir el remolino, pero no lo vamos a usar en la línea de tiempo, sino que lo vamos a abrir. Vamos a hacer doble clic. Y aquí nos damos cuenta que estamos dentro de la animación de remolino y aquí sí tenemos todas las capas que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo seleccionar las capas de forma independiente y ya ajustadas al tamaño del objeto. ¿Se fijan? Al tamaño de la capa y no de la composición completa. Y ahora recién podemos empezar a hacer algunas animaciones. Por ejemplo, en el último ejercicio que ya habíamos avanzado un poco en conocer algunas cosas, como por ejemplo, cómo funcionan estas capas. Estas capas tienen el ojito que yo puedo ir activándolo y desactivándolo para visualizar los elementos. Puedo pinchar y arrastrar y ahí se van a activar, pero también a veces tenemos muchas capas, con muchos elementos, entonces está esta opción que se llama solo. Entonces, si yo pincho aquí, por ejemplo, en la capa 4, automáticamente va a dejar solo visible la capa número 4. ¿Ya?
Y acá, por ejemplo, estoy activando la capa número 1. Entonces me muestra solo la capa 1 y la capa 8, en este caso, que automáticamente se desactivan todas las otras, ¿ya? Esto es para agilizar un poco el trabajo. También está el candadito, que es lo que conocemos cuando bloqueamos, y este parlante que aparece aquí, el audio, es solamente para cuando tenemos elementos de sonido, ¿ya? Por ejemplo, yo podría traer un sonido a mi biblioteca, a mi proyecto. Aquí vamos a buscar un sonido. Creo que por aquí tengo uno. Ahí tengo un sonido. Lo voy a colocar. Y este lo voy a colocar acá dentro de esta composición de remolino. Ahí. ¿Se fijan? Entonces esta propiedad de parlante solamente se aplica para silenciar o activar el sonido de la composición. Y importante también es visualizar que cuando colocamos un elemento, lo podemos colocar aquí o bien lo podemos colocar acá en la línea de tiempo. Sin embargo, se fijan que la agujita que nos marca en la línea de tiempo se mueve, es porque si lo soltamos por aquí, el sonido se va a poner de aquí en adelante. Lo mismo con todos los recursos. Entonces, si lo colocamos acá en las capas, automáticamente se pone para toda la duración, ¿ya? Entonces hay que fijarse en eso, que si lo sueltan por acá, va a quedar quizá un espacio vacío o se va a hacer de ahí en adelante. Siempre tenemos la opción de poder volver a moverlo y volver a ajustarlo de todas formas, ¿ya? Profe, ¿Sí? si yo quiero agregar aparte de ese remolino una, no sé, carita feliz, Ya. ¿se agrega a la misma carpeta? Depende de cómo tenga organizada la lógica de trabajo. Porque, por ejemplo, si yo tengo otro archivo Illustrator o una foto u otro elemento, se agrega todo acá en el proyecto, ya como una biblioteca. Sin embargo, yo podría a lo mejor tener carita feliz por un lado en una composición y remolino por el otro, ¿ya? Y volver a mi animación original, ¿cierto? Que yo hice, una composición vacía, y yo podría meter el remolino y podría meter la carita feliz, y ambos por dentro podrían tener sus propios elementos, ¿ya? Ah, ya. Y Como, por medio de la animación se pueden juntar, entrar, salir o lo claro, que sea. sí. Ya. Es como pensar un gran grupo donde hay dos elementos y cada uno tiene adentro un subgrupo de elementos. Este subgrupo de elementos pueden animarse de forma independiente y además en el grupo general podrían interactuar entre ellos, ¿ya? Sin embargo, cuando animemos uno, no vamos a ver qué sucede con el otro, ¿ya? Si no, tendríamos que juntar todo en una composición grande y tenemos un subgrupo con muchos elementos y ahí se mezcla todo. Todo depende cómo uno maneje el programa. No sé si con eso se explica un poco la forma de trabajo. Igual es un poco complejo explicarlo, ¿ya? Pero yo efectivamente, si tengo otro archivo de Illustrator acá, yo podría copiarle las capas y las puedo pegar acá, ¿ya? También hay que considerar que, por ejemplo, si yo quiero, aparte de tener un remolino, quiero tener dos remolinos, ¿ya? Podría hacerlo de dos formas. Bien, selecciono todas las capas, control C y pincho afuera y las vuelvo a pegar, ¿ya? O bien puedo tener, por ejemplo, voy a salir de remolino, voy a volver a mi composición original, que era animación símbolo, y puedo tener un remolino, y vamos a ver ahí si podemos agregar otro remolino, y tenemos ahí varias composiciones de remolino. Y estos, a su vez, podrían tener cada uno una animación distinta, ¿ya? En términos, vamos a hacer un ejemplo a ver si ahí sí nos parece un poco más claro, ¿ya? Vamos a animar un poquito este remolino para que lo podamos utilizar, ¿ya? Entonces, lo que sí, una vez que copiamos las capas y las pegamos, se van a fijar que hay una forma correlativa de numerarlas, ¿ya? Porque para no repetir. Y también es importante reconocer que, por ejemplo, si yo copio, voy a dejar solamente visible estas dos,
si yo copio estos dos elementos, selecciono el 1 primero y luego el 2, control C, control V, estos se van a pegar en, en el mismo orden, ¿ya? Quiere decir que si yo los copio, el 1 selecciono de abajo hacia arriba, se van a pegar los objetos de abajo hacia arriba, ¿ya? A lo mismo si selecciono primero arriba y luego abajo, se van a pegar en la misma ubicación. Esto es importante porque una vez que hacemos la animación, esto tiene un orden, ¿cierto? A lo mejor la capa 1, que es esta, es la que primero parte animándose. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando tenemos cada capa, al abrir acá, nosotros tenemos propiedades de transformación, que pueden ser de punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, que son las mismas opciones que tenían los elementos que teníamos en Premiere también para poder ser animados. Entonces, por ejemplo, en este caso, el elemento 8, lo voy a dejar solamente el elemento 8 visible, que es este, y esta es su posición original. Así yo quiero, por ejemplo, que quede armado el elemento. Entonces aquí pensemos que a lo mejor yo podría pensar ya todos los elementos que vayan desde afuera y que giren y armen este remolino, ¿ya? Entonces vamos a pensar como en ese estilo de animación. Entonces el objeto número 8, yo tendría que animarlo. Fíjense que al presionar aquí, abrir la ventana, aparecen inmediatamente como una especie de cursor. Entonces voy a abrir todos los elementos para poder animar. Para poder animar debo activar el efecto que quiero animar. Por ejemplo, voy a mover la posición. Entonces pincho el cronómetro, inmediatamente acá se ha creado un puntito y ese punto es un fotograma, ¿ya? Entonces siempre necesito del primer fotograma y un segundo fotograma para crear esta forma de movimiento. En este caso, la primera debería venir desde afuera, ¿ya? Sin embargo, como yo ya tengo la posición inicial, yo voy a avanzar un poquito en el tiempo, por ahí a lo mejor, para poder ver el ejercicio, y aquí vuelvo a insertar otro fotograma, pero no pincho en el cronograma, sino que pincho aquí. Entonces tengo dos fotogramas, pero no he hecho ningún cambio entre uno y el otro. Entonces el cambio lo voy a generar en el primero, en este. Y voy a cambiar la posición, voy a mover aquí para que se empiece a mover, ¿ya? Lo podría mover de esta forma, o bien lo puedo tomar y lo puedo mover automáticamente de esta forma, ¿ya? El movimiento de esto, ¿cierto? Lo puedo generar yo y automáticamente ahí se configuran los parámetros, ¿ya? Entonces, en el primer lugar quiero que venga desde afuera y se quede en esa posición. ¿Ya? Entonces voy a moverlo ahí un poquito, a lo mejor aparte de trasladarse, puedo agregar una rotación, ¿ya? Entonces aquí me voy a fijar que tengo que ver que parta esta rotación ahí con un fotograma y luego con un segundo fotograma. Generalmente uno en el primer fotograma aplica un cambio, pero yo no quiero que el primer fotograma, ¿cierto?, tenga el segundo fotograma es el que quiero que tenga un cambio, ¿ya? Entonces ahí pincho la rotación y voy a darle ahí al elemento ahí, rotar. Ahí está rotando, lo voy a rotar solamente un poco, y cuando llegue acá, fíjense que ya perdí la orientación de la rotación, ¿cierto? Porque se quedó igual. Entonces voy a crear, antes de aplicar la rotación, ahí creo un fotograma y luego creo el otro para que conserve la posición, ahí, y luego aplico el cambio en el primero, que quiero que este sea el que se mueva, y en definitiva llegue a la posición que yo quería. Y aparte a lo mejor podemos agregar una opacidad, a lo mejor que venga como medio difuso hasta que logre tener esa fuerza en el color. ¿Ya? Entonces adicionalmente vamos a agregar ahí la opacidad, coloco el primer fotograma, coloco el segundo, y aquí configuro dónde quiero yo que tenga la opacidad. Me parece que al comienzo debería tenerla, así que ahí le voy a quitar opacidad.
no la voy a quitar toda para que ustedes puedan ver. Ahí, y ahí sí va moviéndose y va tomando fuerza el color. ¿Ya? Entonces, le he dado todas esas propiedades de animación. Ahora vamos a reproducir, y voy a reproducir solamente este espacio de trabajo, ahí, solamente de aquí a acá, voy a darle un poquito más de tiempo ahí, y con el play, colocando ahí la agujita al comienzo de la animación, vamos a dar play acá. Ahí se fijan que se mueve lento hasta que llega al lugar. ¿Ya? Es porque tenemos un gran espacio aquí. Yo podría seleccionar los fotogramas de forma individual y acortarlos moviéndolos hacia acá. Entonces vamos a reproducir aquí una animación un poquito más corta. Podemos pinchar en play o bien también podemos usar la barra espaciadora. Ahí. Ahí ya tenemos una animación un poquito más rápida. Ya, sin embargo, esta animación está un poquito floja porque siempre se mueve como rígido, ¿cierto? Ahí estoy apurando un poquito más el tiempo. Para apurar el tiempo de la forma en que se hace esto, es juntar los fotogramas o darles más espacio. ¿Ya? De esa forma vamos a lograr poder hacer los movimientos. Entonces ahora, para que esto tenga un poquito más como de flexibilidad, ¿cierto? Tenga un movimiento un poquito más fluido, nosotros deberíamos trabajar con estos elementos que son propiedades de curvas de movimiento, ¿ya? Vamos a ver la posición ahí y vamos a presionar aquí en editor de gráficos, ¿ya? Previo al editor de gráficos tenemos la posibilidad de seleccionar nuestros fotogramas, estos dos, por ejemplo, y aplicar aquí, no alcanza a salir en pantalla, pero se llama asistente de fotogramas, es la última opción, y podemos colocar desacelerar y acelerar suave. Eso quiere decir que puede venir rápido y después detenerse, o bien al revés, puede venir lento y luego, ¿cierto?, se detiene. Vamos a ver. Pinchamos ahí en acelerar y vemos que se han cambiado estos fotogramas como por otra forma. Entonces vamos a ver ahí cómo nos quedó ese poquito de animación. ¿Se fijan que al final como que se encajara? Como que hace un movimiento un poquito distinto. Entonces vamos a ver la curva de esta animación. Vamos a separar un poquito más los fotogramas para que veamos cómo queda esta animación. Vamos a seleccionar ahí. No sé si ahí me van siguiendo con la animación. ¿Se va más o menos comprendiendo la lógica, chicos, de cómo animar? Sí, profe. Este trabajo al principio es un poco torpe, un poco lento, porque es la primera vez que estamos trabajando, ¿ya? Pero en los videos se resumen todas estas ideas que yo les estoy mostrando, nada más que acá lo estoy explicando para que ustedes la puedan visualizar, ¿ya? Y podamos conversarla. ¿Ya? Entonces, como ya le apliqué un efecto de velocidad aquí, este efecto lo vamos a editar. Vamos a abrir este panel ahí y vamos a ver que se han creado una especie como de ondas de animación. Entonces vamos a poner ahí, estoy aquí, estoy trabajando en la posición ahí, me voy a volver un poquito hacia atrás. Aquí empiezan a aparecer unas cosas un poco raras, ¿ya? Pero no se preocupen, voy a desactivar el panel ahí sí. Por eso aparecían esas cosas raras. Lo que pasa es que el programa reconoce ondas para el movimiento, ondas para todos los elementos, ¿ya? Así que el editor, sin complicarnos, vamos a abrirlo y vamos a ver qué podemos hacer solo con esta animación, ¿ya? Miren, fíjense que si yo muevo esto, esto representa la posición. Vamos a colocar aquí en el elemento, voy a quitar ahí para que ustedes sí lo puedan seguir viendo, ahí. Ya, vamos a dejar, solamente voy a quitar aquí algunos fotogramas para que no sea tan compleja la visualización. Voy a colocar solamente el movimiento de la posición. Luego le agregamos más elementos, ¿ya?
Entonces solamente tengo animada la posición. Aquí, ahí. Y me quedo con una posición muy bajita, así que la vamos a dejar. Ahí. Solamente tenemos un efecto aplicado para que no se abran tantas cosas a la vez. ¿Ya? Voy a seleccionar estos dos fotogramas y le voy a dar la opción de asistente de fotograma, desacelerar y acelerar. ¿Ya? Ahí. Y vamos a ver, tengo un fotograma de más ahí. Y vamos a abrir ahí el panel. Entonces aquí vamos a ver si podemos cambiar las curvas. Ahí. Vamos a colocar ahí. Así que no me está mostrando lo que les quería mostrar. Por eso no lo puedo ver. Me muestra ahí la posición y la verdad es que yo no quiero ver eso, quiero ver otra cosa. Bueno, nos vamos a quedar entonces con ese efecto. No sé por qué el programa no me está mostrando la curva efectiva de la velocidad, porque debería mostrarla. En el video de apoyo, ahí sí está bien puesto el elemento. Vamos a animar, a lo mejor puede ser porque tenemos animada la posición y a lo mejor no nos muestra en la posición lo que les quiero mostrar. Entonces voy a animar otra opción, que es la opción de escala. Ya a lo mejor puede ser que la posición no me muestra la curva. Entonces vamos a mostrar ahí la escala, que es lo que había trabajado en el video. Vamos a volver ahí a la posición, nuestro primer elemento. Vamos a mover la escala ahí. Y voy a partir a lo mejor de una escala un poquito más pequeña a más grande. Entonces el primer fotograma le aplico ahí la escala de más pequeño. Ahí como que prácticamente desaparece en 0 y aparece así, ¿ya? Entonces vamos a ver si le podemos agregar la velocidad, que es lo que efectivamente les quería mostrar. Colocamos asistente de fotograma y acelerar y desacelerar. Vamos a ver si aquí sí lo podemos colocar. Ahí sí me está apareciendo esto, que esto es muy importante, porque esta es la curva que me permite ver cómo se mueve. En estos momentos, la voy a quitar ahí un poco para que visualicemos cómo se está moviendo en este momento nuestra animación. Ahí, con esa velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar ahí un efecto en las curvas, vamos a pronunciar un poco más estas curvas, moviendo estos elementos de Bézier que pronuncia un poco la velocidad. Vamos a ver cómo se ve ahora, reproduciendo solo este espacio. ¿Se fijan? Ahí como que es más fluido el movimiento, aparece de forma más fluida. Entonces, con estas curvas uno puede lograr distintas formas de movimiento o velocidades. Ya con este elemento animado, quizás podríamos aplicar esta misma animación inmediatamente a todos los elementos para que hagan el mismo efecto, ¿ya? O bien secuenciales. ¿Ya? Pero con las curvas uno puede mejorar esta forma de animación, queda un poquito mejor el movimiento. Eso es una parte importante. Ahora, como ya tenemos animada la capa número 8, en definitiva deberíamos agregar esa misma animación al resto de las capas. Entonces, para no ir abriendo cada una,
nuevamente, ¿cierto? Porque ya tenemos muchos elementos, lo que podemos hacer es copiar aquí esta escala animada, control C, y si nosotros la pegamos automáticamente al resto de las capas, por ejemplo aquí la capa número 7, que es este elemento, si yo en escala copio control V, se van a dar cuenta que se pegan también los fotogramas. Hay que tener en cuenta dónde tengo la aguja porque en ese lugar se va a pegar el efecto. Entonces voy a hacer la idea de que aparezca todos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces voy a pegar en el principio, pego todos los elementos ahí. Control V, se fijan ahí, ya lo apliqué al segundo elemento. Voy al resto de las capas. Vamos a ver si lo podemos pegar directo ahí en la capa. Sin necesidad de abrirlo, vamos a ver si se aplicó. Sí, se aplicó, así que basta solamente con ir seleccionando las capas, o bien seleccionar todas las capas juntas y le pego a todas el efecto. ¿Ven? Ahora si yo la abro, debería estar aplicado a todas las capas. Vamos a visualizar cómo quedó esta animación. ¿Ven? Ahí ya tenemos una animación de forma sencilla. Nada más animamos una vez y luego copiamos el efecto para todas. Y tenemos esa forma de animación. Ahora podemos volver a nuestra composición inicial. Ahí. Y ya tenemos este remolino animado. Lo ponemos acá. Vamos a reproducir ahí. Ahí tenemos el remolino. ¿Cierto? Tiene una vez animado. Voy a colocarlo ahí. Voy a darle algunas propiedades algunas propiedades. Recordemos que al principio está como, ¿cierto? Que no aparece porque es una animación. Sin embargo, podemos escalar. Y no quiero animar la escala, sino que solamente quiero que se escale. Entonces, para escalar, acá afuera, voy no a presionar el cronómetro, sino que solamente voy a escalar. ¿Ya? Y también podría darle una especie de rotación. Y además podría tener, por ejemplo, varios remolinos dentro de este otro, ¿cierto? Ahí podría tener otro remolino. También lo voy a escalar. No voy a animar esta escala, sino que solamente lo voy a escalar, así que no inserto fotogramas. Y a lo mejor esta animación puede partir un poquito después. Vamos a ver cómo se visualizan estos dos elementos. A ver. Es que tenemos ahí, no está reconociendo la animación anterior. Entonces eso quiere decir que en este segundo remolino podríamos tener una animación distinta. ¿Ya? Si no, tendríamos que copiar este y lo pegamos. A ver, vamos a ver si ahí se anima. No, tenemos que animarlo de forma distinta. ¿Bien? No sé si se va comprendiendo cómo poder mejorar las animaciones. Sí, yo sí, pero tengo un problema con el que elegí hacer. Este es un estilo de animación, es más sencilla, pero sí podemos agregar otras cosas, pero ya la idea es que puedan practicar con esto básico, ya manejando un poco algunas de las características básicas, por ejemplo, abrir el after, ponerle los elementos, colocarlo en la línea de tiempo, hacer una pequeña animación, con eso ya podríamos avanzar a agregar más cosas, porque el trabajo se va complejizando con más elementos. Por ejemplo, después, si uno piensa esta misma escala que tengo aquí yo agregada, a lo mejor en vez de que parta al comienzo, podría partir un poquito después, ¿cierto? Lo puedo ir moviendo y se abren muchas ventanas. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar la capa y presiono la tecla U y aparece solamente la propiedad que se animó.
Entonces voy a seleccionar todas las capas y voy a presionar la tecla U para ver solamente dónde yo apliqué el efecto. ¿Ya? Ahí yo lo apliqué en la escala. Entonces a todas las capas se le abre la parte de escala. Entonces yo podría a lo mejor ir alternando estas animaciones. Ahí. Para que tenga una performance distinta, ¿cierto? Y podría incluso irle agregando otros efectos de opacidad. Acá solamente estamos viendo cómo animar un movimiento. ¿Se fijan? Ahí ya se logra otra forma de animación. Vamos a ver cómo se ve esta forma animada. Quizás está un poquito larga, ¿cierto? Vamos ahí entonces a colocar, vamos a hacer el proceso un poquito más corto. Seleccionamos todo, ahí hay que ir de un fotograma de uno en uno seleccionando. Acorto un poco ahí el tiempo. Y voy a ir moviendo ahí un poquito, ahí, para hacer una pequeña escala del movimiento. Lo importante entonces ahora es poder comenzar ya a hacer algo de animación de su marca. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta animación? Y luego bien ir perfeccionando, por ejemplo, las curvas, ¿cierto? De la animación. Ahí pensemos que nos quedamos con esa forma. A lo mejor ahora habría que cambiarla para todos. Ahí voy a quitar. Porque ahora ya se hace muy lento, entonces la forma de velocidad debería ser un poquito más rápida. ¿Ya? Entonces para todos vamos a ir a cambiar esta forma de animación. Y así vamos cambiando la curva para todos. Vamos a ver ahí cómo se ve. Ahí sí, se fijan que los tres primeros se ven mucho mejor. Los últimos como que se ven un poco lentos y entrecortados. Entonces ahí vamos a tener que cambiar para todos esta curvatura para que se vea un poquito mejor. También en el video de apoyo hay otros ejemplos que tienen que ver con el uso de máscaras, ¿ya? Pero la idea es poder por lo menos partir con una idea de animación, aunque sea breve, para poder entender la lógica de trabajo. Acá uno le puede seguir agregando más elementos, por ejemplo, ahora podría a lo mejor moverse, ¿cierto? Y desaparecer, o bien que aparezca el texto, le vamos sumando más elementos a esta animación. Pero por ahora, hasta por aquí, con la clase de hoy, yo les voy a dejar otros apoyos más adicionales a lo que vimos, pero la idea es que ustedes puedan practicar ya con esto para empezar a hacer sus animaciones. ¿Ya? Los que necesitan o requieren del uso de capas, bueno, utilizan el otro tutorial que hay para capas, y yo voy a ir dejando adicionalmente más y más videos para poder que puedan lograr sus animaciones. Pero sí, el principio de la animación para todos es muy, muy parecido, ¿ya? Que tiene que ver con el uso de estos transformadores de las capas para que puedan lograr la animación, ¿ya? Si no hacemos un ejercicio, no vamos a saber por dónde empezar a abordar nuestra animación, por eso es muy importante, ¿ya?
Preguntas, dudas. Yo tengo un par. Lo que pasa es que mi animación está como pensada que se acerca al escritorio y luego hace un contrapicado hasta quedar en cenital y ver la superficie superior del escritorio. Y después se apaga la este. Pero ese giro es el que me complica. Tengo que hacer como varios escritorios. Eh, lo que pasa es que el programa de After tiene un movimiento de cámara. Vamos a ver qué tan complejo es poder hacer esta visualización como 3D de un objeto que es 2D. Sí, por eso estaba pensando que tendría que hacerlo como una caricatura, así cuando tiene como distintos cuadros. A lo mejor podría pensar en un objeto 3D, pero ahora no sé qué tan complejo o el tiempo que lleve hacer eso. Si no, tendríamos que pensar en una composición 2D en la que uno Ujú. pueda hacer una especie de movimiento o tener dos visualizaciones, una visualización como perfil, de frente y la otra desde arriba. Entonces hacemos una transición de un movimiento de una a otra. Ya, sí, más simple. Voy a buscar un recurso con movimiento de cámara porque también otros tienen, por ejemplo, la marca y se acerca solamente a un espacio. Entonces, ese es un movimiento de cámara que lo podemos simular con el uso de cámara en After. Ahí, ¿se fijan que tiene una camarita? Entonces podemos utilizar el render de la cámara para poder visualizar el efecto. Vamos a dejar más materiales, ¿ya? Pero la idea es que ya comiencen a hacer su animación, ¿ya? En el camino es posible que sus animaciones puedan surgir algunos cambios, ¿ya? Pero sí es importante siempre tener un guión y tratar de seguir el guión y buscando más herramientas. También yo les sugiero que, bueno, en YouTube hay muchas animaciones también, hay algunos tips que pueden utilizar. En After tiene 1.000.000 de herramientas y también algunas lógicas de trabajo un poco más allá de lo que nosotros necesitamos. Por eso siempre es tan complejo explicarlo, ¿ya? Eh, pero en definitiva ya con esto algo podemos hacer, ¿cierto? Así que los dejo ahí con ese desafío y la próxima semana a lo mejor ya tener alguna pequeña partecita animada y ver con qué problemas se encontraron o mostrar ahí lo que cada uno ha descubierto, porque también eso es importante, a través de la experimentación y la mezcla de elementos también podemos ahí experimentar, ¿ya? Eso, chiquillos, por hoy día. Profe, ¿Sí? ¿puede ver mi Story Motion y corregirlo? O sea, si es que está bien para poder empezar a hacer la animación. ¿Cuál es? Ah, sí. Una pequeña retroalimentación, si es que se Ya, puede. sí. Sí. Vamos a ver ahí el Que no sé si lo que hice está bien, entonces prefiero estar segura. Yo creo que lo vi y creo que casi lo recuerdo. A ver, vamos a compartirlo ahí porque se está abriendo. Sí, sí, lo recuerdo. De hecho, pensé en esto mismo, hay un efecto que podemos agregar. Hay un efecto, hay algunas formas de animación que por eso me interesa que traten de hacer alguna, porque hay unos códecs, unos códigos que uno puede agregarle y que ya vienen con la animación hecha, que es una animación compleja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo pensaba que como esto se abre, estas cortinas Claro, deberían tener un movimiento, ¿cierto? No deberían ser rígidas, sí. que se abran así porque sería un poquito fome, ¿cierto? Deberían tener un movimiento fluido. Entonces, en ese caso, podemos hacer la animación, ¿cierto? Con las curvas y con un cambio ahí de posición. Sin embargo, hay algunos efectos que se pueden llegar y copiar, ¿ya? Ah, Entonces, ya. entonces voy a buscar de esos ejemplos para que le pueda agregar de forma más rápida. Sin embargo, importante que entendamos cómo se organiza el trabajo, porque cuando uno empieza desde un archivo que no es propio, a veces no entiende cómo se armó y mueve algo y después se echó todo a perder. ¿Ya? Entonces, primero tratar de hacer un ejercicio, por lo menos a lo mejor meter, ¿cierto? O colocar estos elementos. Entonces, usted me recomienda hacer, por ejemplo, como el remolino,
Ujú. completo sería el arco más los 4 colores. Y después que cada uno a través de efectos vayan apareciendo, ¿no? Claro, cada uno de estos debería ser a lo mejor una capa. Ya, Y estos son todas capas distintas, y estas capas a lo mejor se mueven y a la vez que se trasladan, los cuadritos tienen un movimiento, ¿ya? O no sé si el movimiento también va con el colgador, no sé. claro, ahí yo también, porque Porque, no sé. porque en general el talento de la animación tiene que ver con la observación. Cuando uno mueve un colgador en un punto fijo y el colgador se mueve, no sé si el colgador hace un movimiento y la tela hace otro. Entonces eso le da más naturalidad a la animación. Entonces Ya, hay que pensar como en esa lógica. Porque, por ejemplo, un remolino cuando gira tiene una forma de girar. Entonces, si nosotros no logramos esa forma de giro, se ve raro, ¿cierto? Entonces, hay que pensar aquí. Cuando yo mueva el colgador, ¿la tela también se mueve en la misma dirección que el colgador o se mueve distinto? Porque eso me permite pensar en que a lo mejor el colgador yo podría ponerlo en una capa distinta y la tela en otro y animarlos de forma distinta, entonces el movimiento sería más fluido. Habría que analizar eso. ya, ok. ¿Sí? Bien. ¿Más Eso es, dudas? gracias. ¿Más preguntas? Profe, yo le tengo una quería, pregunta. ¿Sí? Perdón. no, quiero En preguntar a realidad, Renata Renata, nomás. sigues. en realidad no es de esto, sí. Quería consultarle si es que el primer video que entregamos al final iba a ser con nota o no. Sí, Ah, sí. ya. Se va a hacer con nota. Las voy a enviar por correo, porque como quedó en Padlet, tengo que enviar las Ujú, notas individualmente por correo porque no las puedo subir a, ujú. las calificaciones. ¿Ya? Así que Profe, hay entonces sería, perdón, esa más la última de la presentación más la del video, ¿no? sí, ¿O serían 4? no, serían tres. Sería la del video. Bueno, es que parece que le pusimos una nota al PowerPoint previo a la entrega Sí, final. Sí, tendríamos sí. el video pitch que ya está ok, que de ahí ya tenemos un poquito de nota. Sería esta animación, ahí sería Ujú. la segunda. Tendríamos el PowerPoint previo a la presentación y la presentación final. Tendríamos 4 notas. Sin embargo, estas 3 pueden ser mejoradas para esta entrega. Entonces, esta entrega prácticamente ya iría Está como listo. una nota, claro, porque recoge todo el resto, sí. Esa sería la lógica de trabajo. Nos quedan 2 Ya, semanas profe. más para terminar este ejercicio. Recordemos que después igual tenemos un tiempo adicional, que es después de vuelta, el receso, la primera semana, ¿cierto? No vamos a hablar más de la animación luego de eso, pero sí vamos a tener el tiempo, o ustedes lo van a tener para que puedan seguir avanzando ya solitos. Pero es importante que podamos abordar las dudas, las preguntas, las lógicas de trabajo. Fíjense, aquí a mí me queda como un poco raro algo en el trabajo de Paulina, que no lo observé antes. ¿Qué, profe? Mire, por ejemplo, el colgador, aquí van todos para la misma dirección, ¿se fija? Sí. Y después en algún momento cambian y se ven raros, como que al recoger, ¿Me aconseja que los deje igual a la misma dirección y se abran? sí, yo creo que Ya, en la misma dirección, porque en general ya sabemos que esto es colgador, entonces cuando está para el otro lado, como que nos confundimos y empezamos a ver otra forma. Entonces mejor todos en la misma posición, nada más que se ya. abren de forma distinta nomás. Ok. Ujú. ¿Quién más me había hecho una pregunta? Sí, yo, profesora, que Javier. quería que viera un poco mi story motion porque el mío estaba un poco extenso y un poco complejo de analizar. A O ver. sea, no es que yo mismo no haya entendido mi trabajo, sino de que hay como algunas cosas que, o sea, no sé si estará 100% bien porque el mío está un poquito más largo. Ya, vamos a revisarlo a ver si... a ver. Yo los miré todos y claro, hay algunos que son un poco más complejos, pero yo creo que en definitiva la mayoría se puede lograr, ¿ya? Pero sí va a requerir a lo mejor algún video de apoyo que yo le puedo dejar para que tenga una mejor performance.
Por ejemplo, aquí dice que hay una cajita, ¿cierto? Y la canasta canasta. se va encogiendo hasta que O sea, desaparece. hasta que hace como una explosión y se transforma en una mochila. Sí. Y luego aparece, sube un poquito la mochila y aparecen las El letras. logo. Sí, El entonces, logo que aquí quería recalcar que las letras van apareciendo así secuencialmente, o sea, van apareciendo una detrás de otra, así. Como en burbujas, así van apareciendo una por una. ya, Hasta entonces, sí, mire, por ejemplo, ese efecto de que ahí hay que pensar, ¿la forma de la letra es como una burbuja o tendríamos que animar el que parezca como burbuja? ya. Porque a lo mejor la tipografía puede ser de fantasía y tener una forma de burbuja y hacemos una mezcla entre una tipografía que tiene burbuja y luego desaparece esa tipografía y queda una tipografía más simple al final. O bien dejamos la tipografía que sea de característica de burbuja y así quedó. O bien también hay otros efectos que a lo mejor podríamos simular, por ejemplo, la tipografía y que la tipografía se vaya llenando de como una especie de fluido hasta que aparezca la tipografía, como una especie de tipografía vacía, solo en contorno, pero al llenarse como con esta forma de agua aparece la tipografía. Entonces hay varias formas de abordar la idea. Ya, entiendo. Entonces, cuando ya más o menos lleguemos como a este espacio, por ejemplo, ¿qué podríamos animar hoy día? Podríamos primero pensar en esto de, no sé si esto es una canasta o una mochila. El primer plano, ¿es una cajita o es la misma mochila? No, es una cajita, después eso se encoge, hace como una explosión y se transforma en una caja. Ya, Anda, se transforma en la mochila. ya, entonces aquí podemos usar, a lo mejor dibujar la cajita en Illustrator, hacerla primero, después pasarla al After, hacerla aparecer primero, ¿cierto? A lo mejor le podemos poner un efecto de opacidad para que aparezca, luego le podemos poner un efecto de animación, ¿cierto? Que es la escala, para que llegue a cero, y también podemos crear esto que dice boom, o a lo mejor los elementos que van a hacer la explosión, porque los elementos que van a hacer la explosión deberían ser a lo mejor triángulos, cuadrados, alguna forma, alguna estrella, por ahí algo. Todos esos elementos hay que confeccionarlos. Y esos elementos los animamos, a lo mejor van desde con opacidad de 0 a luego que aparecen, y aparte le agrega la escala, ¿cierto? De una escala de 0 a escala 100 y le damos una velocidad muy rápido, entonces cuando hace el boom, prácticamente se ven cosas que saltan. Sí, eso mismo estaba pensando, o sea, yo había pensado que después de la explosión apareciera en la mochila y con una pequeña estrella y Claro, ahí salgan detalles. con una velocidad bien rápida, para que uno prácticamente no vio lo que sucedió, pero vio algo que apareció. Y la mochila también confeccionarla en Illustrator, porque después aparece la mochila y ya está, luego la subimos un poquito, la movemos de posición, y las letras. Entonces ya igual podemos avanzar algo en la animación. Y este ejemplo que la última escena es la más, o sea, el último plano es como el más complejo de abordar porque tiene un efecto un poco más elaborado. Esta la podemos dejar ya para la siguiente clase o la subsiguiente. Pero ya podemos armar por lo menos hasta aquí ya podríamos casi llegar. Ya, entiendo, profe. ¿Sí? Gracias. La idea es que traten de hacerlo y la próxima semana nos conversamos cómo nos fue, qué nos resultó o qué se ve mal y tenemos que cambiar ahí una velocidad o dar una idea distinta para poder abordar ese efecto. ¿Ya? Entonces, la próxima semana compartimos, ustedes me comparten su trabajo y vemos ahí cómo nos está yendo con la animación. Aquí también hay que experimentar bastante, hay que darle más tiempo, darle menos tiempo, configurar la curva. Yo también les voy a dejar otros videos de apoyo para poder agilizar un poco esto de que se vea más fluido el movimiento, porque eso es en definitiva lo que le da la ganancia a la animación.
¿Ya? Bien, chiquillos, cuídense y que tengan buen término de semana con todas sus Ya, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, Gracias, profe. Que yo le estén quería Cuídense. preguntar algo al final. Gracias, Valentina, profe. voy a detener la grabación.